en Estado Nacional. Ya está con nosotros el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Ministro, gracias por acompañarnos, como siempre. Buenas tardes, Matías. ¿Cómo está usted? Bien, pues siento que hay momentos y momentos donde conversar con un ministro que está en esa cartera, y esto, usted me corregirá porque es el experto, es un momento expectante donde hay entre un espacio de una ventana, es una oportunidad, pero también un cierto clima a poder, o sea, una voluntad de aprovechar esa ventana. Confluyen dos, no sé si está de acuerdo, a poder llegar a acuerdos que pueden ser sustantivos. Por ejemplo, sistema político, por ejemplo, pensiones, que hablábamos con Ignacio Briones, que son temas bien de largo plazo y importantes. ¿Usted cómo está viendo el ambiente? Bueno, los acuerdos no son fáciles, pero siempre hay que hacer el mejor esfuerzo. Y yo quiero valorar que en todos los sectores políticos finalmente hay quienes tienen disposición constructiva para poder finalmente arribar a entendimientos que permitan resolver problemas que afectan a la sociedad chilena y mejorar la calidad de vida de nuestro país. En materia de pensiones se suscribió un acuerdo por la Comisión de Trabajo del Senado para que el proyecto en segundo trámite esté despachado en el mes de enero. Eso es una buena señal. Eso no significa que exista acuerdo y que se hayan resuelto todas las diferencias, pero por lo menos se estableció un itinerario para efecto de dar una señal de que una reforma que el país necesita finalmente tiene que ver la luz. Vamos a hablar sobre ella en punto. Yo le quería que me el la detalle atmósfera. específico, y el detalle específico, bueno, lo está llevando adelante la ministra Jara y el ministro Marcel. Y respecto de reforma del sistema político, hemos planteado que una discusión de esta naturaleza no se podía dar en medio de una elección, toda vez que finalmente, cuando se piensa en una reforma de esta naturaleza, hay que decidir sobre la base de lo que es bueno para nuestra democracia y no lo que conviene a tal o cual sector político. Pero es evidente que nosotros tenemos un problema con la atomización y división de nuestro sistema político y por tanto necesitamos generar incentivos al agrupamiento que permita que quienes comparten valores, principios, proyectos de país hagan esfuerzos comunes y tengamos fuerzas políticas más representativas, siguiendo el buen ejemplo de lo que fue la convergencia hacia un solo partido que hicieron los partidos del Frente Amplio. Y bueno, en ese contexto hemos señalado que en este periodo vamos a realizar un diálogo formal con todas las fuerzas políticas para ver si se puede arribar a un entendimiento que permita sacar adelante una reforma de esta naturaleza. Pero, por decirlo de manera coloquial y burda, le han hecho un poco la pega al gobierno en el sentido de que ya hay un acuerdo desde el propio Congreso en el Senado, desde la UDI al Partido Socialista, su propio partido, han arribado y han presentado directamente, más que una idea, sí, un proyecto chico, modesto para algunos, pero de un acuerdo importante. Entonces al gobierno esto le ayuda. Nosotros hemos dicho que valoramos las iniciativas que se presenten para promover este debate. Este proyecto en particular tiene apoyo relativamente transversal en el Senado, pero no lo tiene en la Cámara, con la misma amplitud en la Cámara. Y por tanto se requiere impulsar un diálogo que permita ver cuáles van a ser los puntos de entendimiento. Eso sí, es un insumo valorable como otros que se han presentado antes. También en el proyecto de federaciones que se presentó en la Cámara de Diputados hace tiempo atrás. Hay distintas iniciativas que han presentado distintos grupos parlamentarios para efectos de promover un debate de esta naturaleza. Vamos al detalle un poco más a lo interior de la propuesta de este grupo amplio parlamentario, insisto, desde el socialismo a la UDI, de reformas al sistema político. Entremos a eso, después veremos cómo le puede ir o no, o qué hacer para que le vaya bien en la otra Cámara. ¿Ustedes como gobierno están satisfechos con ese principio de acuerdo o con ese acuerdo puntualmente? ¿O creen que hay que agregarle más cosas o quitarle cosas? Nosotros, a ver, si queremos que este diálogo sea fructífero, tenemos que ser, en primer lugar, muy prudentes para efectos de escuchar los distintos puntos de vista y sobre la base de ese proceso generar un entendimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente hay puntos específicos que se plantean en este proyecto, pero hay quienes han señalado que es necesario hacer precisiones, establecer transiciones para efectos de cuándo se aplican las normas y eventualmente incorporar nuevos elementos. Y por eso hemos dicho que este proyecto es un insumo, pero si queremos llegar a un acuerdo, obviamente no podemos, podríamos decir, evitar, y al contrario, tenemos que promover un diálogo con todos los actores para generar ese apoyo transversal. Porque una reforma de esta naturaleza no solo requiere cambios constitucionales, que son de quórum alto. Estamos hablando de 29 senadores y senadoras en ejercicio, 89 diputados y diputadas, sino que eventualmente cambios legales complementarios, que también son normas de quórum. En una interpretación, 26 votos en el Senado y 78 en la Cámara. Digo una interpretación porque hay una norma transitoria. Cuando se eliminó el binominal, más bien cuando se sacó el binominal de la Constitución, pero no se eliminó en el año 2005, entonces se estableció que iba a estar en una ley, pero con un quórum supramayoritario.
La norma hace referencia al sistema electoral. Entonces hay una interpretación estricta que un sistema electoral es cómo traducir votos en escaño. Y hay una interpretación más amplia que da cuenta que el sistema electoral es todo lo que regula las elecciones. Por tanto, ha habido un debate respecto del quórum con el cual se tendría que eventualmente aprobar una norma de esta naturaleza. No lo quiero marear con esto, pero para ir al fondo, una reforma de este tipo requiere una amplitud tal que si no tiene un acuerdo amplio no va a ser posible y no va a ser aprobada por ambas cámaras. El acuerdo en el Senado, solamente enfoquémonos un segundito ahí, en el Senado, ¿ya hay amplitud suficiente para aprobarlo? Yo creo que con las fuerzas políticas que han planteado, en el Senado, porque ojo, a veces la bancada del Senado dice una cosa y la bancada de diputados dice otra. Yo sé. Y he visto que tanto bancadas del oficialismo como de la oposición, cuyos senadores suscribieron el acuerdo, han sido críticos en los medios de comunicación. Obviamente, claro, el proyecto presentado podría tener apoyo amplio en el Senado, pero a mi entender todavía no lo tiene en la Cámara y por eso creo que es necesario promover el diálogo y por eso hemos señalado que es un insumo que nosotros valoramos, como valoramos también otros proyectos que se han presentado y lo que vamos a hacer ahora es tener un diálogo formal con todas las fuerzas políticas para efectos de ver cómo se van acercando puntos de vista que nos permitan tener un proyecto con mayor amplitud y que se haga cargo de este desafío. Dos de los pilares del acuerdo en el Senado tuvo que ver con el umbral, o sea, los que tengan menos de un 5% quedan fuera de la carrera y con algunos matices, qué sé yo. Para los parlamentarios también requieren umbrales y también la ley antidisco, es decir, quien llega con un partido y en la mitad se sale y arma otro, después otro y otro, quedaría fuera o quedaría inhabilitado. Eso es en el Senado, en lo grueso. Para algunos quieren volver al binominal con esto. ¿A usted le suena a binominal la propuesta del Senado? Sobre ese punto, si alguien quiere restablecer el sistema binominal, eso lisa y llanamente no va a tener apoyo de nadie, ni en el Senado ni en la Cámara. Claro. Por eso, pero a usted la canción que nos presentaron, ¿le suena a binominal Lo que pasa es que yo no quiero en particular entrar en análisis del detalle de este proyecto, porque lo que tengo claro es que si queremos construir un acuerdo, obviamente este proceso de diálogo va a generar probablemente un proyecto con ciertas diferencias. Y por eso señalo que este es un insumo, pero obviamente el diálogo está pendiente y ese diálogo tenemos que promoverlo. Lo segundo, cuando hablamos de las medidas específicas tenemos que primero ponernos de acuerdo en el diagnóstico. Entonces, veamos si estamos de acuerdo en el diagnóstico. ¿Y cuál es su diagnóstico? A ver, en primer lugar, efectivamente tenemos un sistema atomizado y dividido y tenemos que generar incentivo al agrupamiento. Dos personas que comparten un proyecto de país debieran trabajar juntos. Hoy día tenemos a veces partidos que dicen lo mismo, plantean los mismos proyectos de ley, votan de la misma manera. Sin embargo, son dos partidos distintos hasta por líos o diferencias personales de sus líderes. Sí. En segundo lugar, partido lo hemos visto recientemente. En segundo lugar, tenemos un desafío que es en relación con cómo la gente percibe la actividad política. Porque hoy día siempre los partidos no votan del todo ordenado, mayoritariamente se inclinan hasta tal o cual postura, pero al final la ciudadanía no evalúa finalmente el comportamiento de sus parlamentarios sobre la base de cómo legislan. Si uno le pregunta a una persona, ¿usted por qué votó por tal candidato? No, es que era el único que conocía. O porque fue el que llevó la torta para el aniversario de nuestro club de adultos mayores. O porque regaló las camisetas del club deportivo. Y uno le pregunta, bueno, ¿pero usted sabe cómo legisla su parlamentario? No. ¿Y cómo se evita, ¿Sabe cómo votó? Bueno. Ese ejemplo tan brutal como el que está poniendo, ¿cómo se remedia? Precisamente porque si nosotros establecemos que en temas de principio los partidos tienen que votar ordenadamente, es decir, que puedan tomar decisiones que sean oponibles y que cumplan el conjunto de sus bancadas, la gente va a poder empezar a distinguir entre una fuerza política y otra, sobre la base de lo que representan. Eso no significa que todas las votaciones se resuelven de la misma manera. Obviamente tienen que quedar excluidas acusaciones constitucionales, cuando se ejercen atribuciones fiscalizadoras. No todos los temas son de principio. Se acaba de aprobar el inicio del debate legislativo en Reino Unido respecto del suicidio asistido y los partidos mayoritarios declararon libertad de acción porque es un tema muy íntimo. Sí. Entonces no significa que todo se vota de acuerdo a lo que dice el partido. Pero en temas sustantivos, fundamentales, al haber cierta capacidad para ordenar las votaciones de los partidos, la gente va a poder distinguir entre unos y otros. Y no este ruido ambiente donde finalmente, cuando hay que tomar una decisión, es como escoger un plan de ISAPRE, o sea, no se entiende nada. Entonces tenemos que facilitar que haya cierta comprensión de lo que hacen los partidos y que la decisión del voto está asociada a cómo legisla mi representante, aquel por el que voté. Suena lógico. ¿Por qué habría de haber oposición en la Cámara de Diputados para una cosa tan razonable como usted plantea? ¿Es porque algunos temen perder su propio escaño? A ver, no quiero entrar a calificar, podríamos decir, las razones por las cuales unos se oponen a un proyecto o porque otros lo promueven, porque eso significaría dinamitar el diálogo. Entonces, sí creo que hay que hacerse cargo de ciertas aprehensiones
y canalizarla adecuadamente y tener un debate de altura pensando en lo que es positivo para el país, lo que Chile necesita, y sobre esa base ver cómo se genera un acuerdo o un entendimiento sustantivo en esta materia. No va a ser fácil, Matías, lo quiero decir con toda claridad, porque yo creo que los tiempos son relativamente acotados. ¿Cuáles son los tiempos? ¿Por qué no nos da...? Lo que pasa es que, a ver, yo en su momento dije que mientras más distanciado sea de un proceso electoral, mejor. Entonces alguien entendió que era como a mitad de periodo entre la elección que pasó y la nueva. No, es lo más distante de la próxima elección. Claro, también. Porque finalmente lo pasado ya pasó, o sea, pero fuera esta todos semana, están viendo cuál es el efecto de la próxima elección. Claro. Lo segundo, que hay que establecer mecanismos de transición adecuados. Y lo tercero, que también para que los efectos sean a la otra elección y no a la que viene. Hay que ver cuáles son inmediatos, cuáles no. Claro. Y lo tercero, y esto es muy importante, que hay que establecer más bien un sistema de incentivos, ¿no? Porque a veces se piensa solo en el castigo, pero en el incentivo para que las fuerzas políticas vayan agrupándose y converjan hacia fuerza más representativa, insisto, como yo creo un muy buen ejemplo, el Frente Amplio al conjunto del sistema político y que deberá ser repetido por otros actores si quieren ser más representativos y más relevantes. A propósito de la oportunidad para llegar a grandes acuerdos, en pensiones, ahora en el verano, si se quiere, hay un espacio, más bien hay un cierto mandato para poder terminar el acuerdo en pensiones. Está hiperdiagnosticado, está hiperdescrito el problema, se han hecho muchas comisiones. Parece que ahora sí que hay acuerdos bastante cercanos. Veíamos recién a Ignacio Briones, ministro de Hacienda de Piñera, diciendo que está de acuerdo, por ejemplo, con el préstamo de los parte del 6% para ir a mejorar pensiones hoy. Se ve mucho acercamiento. Usted con su experiencia, ¿qué le dice? ¿Que hay posibilidades? Yo no hago vaticinio ni electoral ni de acuerdos. ¿Por qué podría fallar un acuerdo? Pero sí quiero destacar dos cosas. En primer lugar, que la ministra Jara ha tenido una voluntad de diálogo y entendimiento sustantivo para sacar adelante este proyecto. Yo valoro mucho el trabajo que ha hecho. También el ministro Marcel, que ha sacado acuerdos en otros ámbitos que no eran fáciles cuando se inició el debate legislativo. Y por otro lado, hay actores de la oposición que han manifestado la importancia de que este tema se resuelva pensando en el país y, por tanto, entendiendo que ya hay 3 intentos por sacar adelante una reforma que Chile necesita, no podemos aferrarnos a una nueva oportunidad. Entonces, espero que finalmente prime una voluntad de acuerdo para efecto de sacar adelante esta reforma. ¿Cuáles son los puntos de tope? Los puntos específicos, también sobre eso soy muy prudente porque la conversación la está llevando la ministra Jara y el ministro Marcel, y yo siempre les he señalado que los mensajes no se mandan por los medios de comunicación y no me corresponde a mí estar adelantando eventuales alternativas que están barajando o que tienen a la vista los ministros que están llevando adelante esta negociación. Obviamente nosotros, como Sexpress, acompañamos ese proceso, pero no me corresponde a mí estar haciendo adelanto al respecto. Ya, pero de ese 6%, el que vaya un 0,5% a emparejar las tablas, eso es, más o menos está acordado, entre hombres y mujeres, me refiero, de esperanza de vida. El que haya un préstamo y el resto vaya a la cuenta individual, parece un plano en que hay un acuerdo bastante amplio. Eso es lo que... Pero, a ver, sobre el punto específico no me voy a pronunciar, pero sí voy a destacar un principio que está en el acuerdo, y es que finalmente el mecanismo técnicamente debe permitir que las tasas de reemplazo sean las mayores posibles. Y eso no pensando en 30 o 40 años más, sino que cuál es el impacto inmediato, porque el drama lo viven hoy los pensionados y los que están pronto a pensionarse. Por tanto, el acuerdo técnicamente tiene que ser diría, coherente con la necesidad de resolver el tema de las pensiones, porque a veces cuando hablamos de pensiones todos hablamos de temas accesorios, pero finalmente nadie habla de, bueno, cuánto va a recibir el pensionado a fin de mes y cómo eso le permite mantener más o menos el nivel de vida que tenía cuando estaba trabajando. Eso es tasa de reemplazo, pero con la PGU ya aprobada y en este proyecto sería mejorada de 214 a 250 mil pesos, más con este préstamo, poder acceder a mejores tasas de reemplazo, ¿es suficiente a juicio del gobierno? Insisto, no me voy a pronunciar respecto a la fórmula específica. Sí quiero destacar el principio que es lo que motiva además la reforma del gobierno, que es cómo resolvemos el drama de los pensionados. Los pensionados no llegan a fin de mes, sus pensiones son bajísimas. Tenemos que hacer un esfuerzo para que no solo el pilar solidario, que ya se ha reforzado, e incluso dentro del mismo proyecto del gobierno está considerado el aumento de su monto, sino que el pilar contributivo que se financia con las cotizaciones de todas las trabajadoras y trabajadores permita tener tasas de reemplazo más altas, es decir, pensiones con un mayor monto. Y hemos visto cómo la ministra Jara ha sido de una creatividad enorme para proponer distintas alternativas sobre la mesa, pero siempre el principio rector de todas esas alternativas que ha propuesto el gobierno es cómo mejoramos las pensiones. Y hay otro obstáculo que a ratos parece insalvable cuando se habla de la industria. Ya no se habla tanto de la AFP, que era como un monstruo de 1000 cabezas, sino que se habla de la industria para poder bajarle la tensión a
y darle seriedad a la conversación. ¿Cómo están viendo ustedes que pueda mejorarse esa parte de la discusión? Bueno, todo lo que tenga que tener, podríamos decir, mayor competitividad y sobre todo mayor eficiencia en la administración de recursos y que por tanto los esfuerzos vayan concentrados a mejorar pensiones es parte también esencial de lo que hemos planteado como gobierno. Porque finalmente cuando uno evalúa un sistema de seguridad social y particularmente el sistema de pensiones está asociado a si la calidad de vida de las personas se mantiene después de pensionada o si empeora. Lo que es más dramático, si empeora significativamente. En Chile se generó una promesa falsa, digámoslo con toda claridad. Se señaló para que la gente se cambiara del antiguo sistema al nuevo, que bastaba con eso, que se iba a cotizar menos, que el líquido iba a ser mayor y que las tasas de reemplazo iban a ser altísimas. 80 o 100%. 80 o 100%. Incluso hay unos titulares emblemáticos que han salido en redes sociales difundidos en el último tiempo. Pues bueno, estamos lejos de eso. Y todos sabemos que los pensionados ven un empeoramiento de su calidad de vida al momento de pensionarse. En otros países del mundo la gente espera con ansiedad cuándo se va a pensionar. Júbilo, jubilación, júbilo. Jubila. Eso motiva alegría. En Chile, ya cuando empiezan a meterse en los estimadores de pensiones, se deprimen. ¿Y tiene que ver con la industria o tiene que ver con que ahorramos poco? Y están pensando en... ¿Qué es lo serio? Están pensando en cómo tener una pequita extra, un ingreso por aquí, un ingreso por allá, hacer algún tipo de inversión, vender la casa, más allá que lo que sea sea. Responsable, ¿cómo es posible que los números, la aritmética simple nos da que ahorrando el 10%, sea de quien sea la responsabilidad, ahorrando el 10%, ¿cómo voy a tener ese júbilo si sobre todo la vejez es cada vez más larga? Bueno, eso es tan evidente que la propuesta propone, valga la redundancia, aumentar la tasa de cotización, pero ahora de cargo del empleador. Si se aumenta la tasa de cotización, se está haciendo, obviamente, un reconocimiento implícito de que la cotización hoy día no es suficiente para garantizar buenas pensiones. Por eso hace este cambio. Pero eso no obsta que tengamos que introducir mayor eficiencia al sistema, porque los incentivos están a veces generados para cuestiones distintas que no dicen relación con el monto de las pensiones. Para otros efectos, y eso no es verdaderamente un sistema de seguridad social. Por eso he señalado que tenemos un sistema de ahorro obligatorio, pero que no satisface los requisitos básicos de un sistema de seguridad social que funcione como ocurre en otros países del mundo. Ministro Elizalde, a usted le toca a veces la labor difícil de hacer puentes, de construir puentes permanentemente. De hecho, no sé si vive más en Valparaíso o en Santiago, o más en la Cámara o que en La Moneda, su oficina en La Moneda. Pero paso literalmente más de la mitad de la semana en Valparaíso. Sí, su oficina, tiene una oficina en La Moneda, pero su oficina es móvil. La CESPRE es el único ministerio que tiene dos oficinas en Valparaíso, uno en el Senado y uno en la Cámara. Claro. Pero la ocupan todos los ministros. ¿no? Usted es como los ministros más millennials, anda trabajando con su computadora o su teléfono donde haga falta. Literalmente. No en una oficina, en un domicilio aunque estoy fijo. pasadito los años para ser calificado. No sé, yo no lo quiero calificar, solamente hablo de las tendencias sociales. El ministro millennial, oiga, ¿cómo ha afectado esa necesidad que tiene usted de estar estableciendo puentes, de verdad hablando seriamente, a la crisis que se instaló hace 40 días, 50 días por el caso Monsalve? Bueno, el otro día me preguntaron esto en una radio y yo siento que, a propósito del guionista de Chile, que como que el guión tiene dos guiones, valga la redundancia, paralelos. ¿Sí? Uno, todo este debate que en alguna medida genera una distracción respecto de los temas sustantivos en los cuales tenemos que generar acuerdos, sin desmerecer la importancia, ojo, sin desmerecer la importancia, claro, pero que están radicados en sede judicial y que tienen que ser resueltos por la justicia. Y yo, por definición, soy contrario a la politización de la justicia y soy también contrario a la judicialización de la política. Entonces, esto es un tema que está radicado en la justicia. En el caso particular de la denuncia contra el ex subsecretario Monsalve, es una denuncia gravísima, tiene que ser esclarecida y esperamos que la investigación sea exitosa. Se estableció un plazo para la investigación y que los hechos queden completamente esclarecidos. Eso es sede judicial, pero eso es muy importante. Eso tiene un efecto en las sedes políticas, si se quiere. Sí, pero se da una serie de debates y como especulaciones respecto a lo que se hizo, lo que se podría hacer, lo que se podría haber hecho, lo que viene ahora. ¿Y para qué decirlo de la última semana? Porque, Matías, lo de la última semana, disculpe que lo diga con toda claridad, es una denuncia literalmente que no tiene ni pie ni cabeza y llevamos ríos de tinta con artículos escritos al respecto cuando bastaba escuchar al abogado asesor de la víctima para saber que esa denuncia no había en ninguna parte. Pero es interesante porque hoy se puede decir, hoy día un ministro de Estado puede con tranquilidad y creo yo, atendiendo a la razón, decir, esta es una denuncia que no aparece lógica, no tiene... Eso hace un año, 2, 3 años, lo decía un ministro de Estado, sea cual sea, era un escándalo nacional.
¿Qué acaso usted no le está creyendo a la víctima? ¿Usted está revictimizando a la persona que está acusando? ¿Por qué se atreve a decir eso? ¿Y eso es un cambio copernicano en cómo entendemos algo tan serio como un abuso sexual o una eventual violación o el tema o el asunto de las mujeres, ¿no? A ver, es que yo creo que hay que distinguir. La razón por la cual en su momento se planteó que hay que la víctima tiene que ver con una respuesta, a mi entender, por una sociedad que por prejuicios o estereotipos de género muchas veces ninguneaba a quienes se atrevían a denunciar. Claro. Entonces la respuesta es decir, tomemos esta denuncia con seriedad, que se investigue como corresponde y por tanto finalmente que la justicia haga su trabajo. Eso no implica pasar a llevar el principio de presunción de inocencia. Son dos cosas distintas. En un momento se pasó usted, abogado. Hay que ver cómo se conjugan. ¿Usted siente que hubo momentos en Chile donde sí se pasó a llevar, o al menos se dejó un poco de lado, o se afectó el principio de inocencia o de presunción de inocencia? Yo creo que por definición se tiene que analizar caso a caso, pero obviamente no se puede desmerecer una denuncia y esta tiene que ser procesada adecuadamente por el sistema para efecto del total esclarecimiento de los hechos. Ahora usted me dirá, ¿y por qué dice que esta otra denuncia no tiene ni pie ni cabeza? Lo que pasa es que cuando el abogado asesor de la denunciante dice lo que dijo durante toda esta semana, cuando los medios de comunicación toman conocimiento de en qué consiste la denuncia, claro, parece... bueno, toda persona medianamente informada y medianamente seria llega a una conclusión inevitable. Pero se pudo hacer una reflexión. Esta denuncia no va para ninguna parte. Claro, pero se pudo hacer un ejercicio de reflexión. reflexión. Lo distingo del otro caso, donde yo mismo fui consultado y dije que la denuncia era verosímil y coherente, independientemente de que es la justicia la que tiene que hacer el trabajo. Claro, pero se fija que esto... Y por tanto me parece positivo que la Fiscalía lleve adelante todas las diligencias, porque finalmente es la Fiscalía la que tiene que esclarecer, son los tribunales los que se tienen que pronunciar respecto a la investigación que realice la Fiscalía para esclarecer los hechos. Pero es interesante que hoy día se pueda hacer el ejercicio de reflexión, más allá de que sea, la figura de un presidente de la República, ¿no es cierto?, que tiene implicancia. Se puede hacer la reflexión y llegar a esa conclusión. Parece que la denuncia, esta no tiene pie ni cabeza. Cuando le sucedió al ex subsecretario de Previsión Social en este gobierno, Cristian Larraín, no hubo espacio para reflexionar, sencillamente esa misma tarde, fuera del ministerio. Bueno, en ese caso son cargos de confianza y por tanto en cualquier momento se puede eventualmente prescindir de los servicios de una persona. Pero dicho lo anterior... Pero reconoce que hay un cambio epocal, si se quiere, en cómo comprendemos hechos similares. Una acusación en un ministerio a un subsecretario que no pesa lo que pesa el presidente Boric, y con lo cual no hubo espacio para reflexionar, sino que para casa, y aquí se reflexiona, por suerte. Parece este escenario mejor que el anterior. Pero el punto que yo quiero destacar es que por razones culturales habían ciertos estereotipos de género que eran muy comunes tenerlos a la vista para efectos de restar credibilidad o seriedad a una denuncia. Entonces, los que comentaban, mire, pero esta persona habrá sido víctima de un delito sexual, pero cómo andaba vestida, qué es lo que hacía, etcétera. Y esas son cuestiones que a mi entender no deben formar parte de la forma en la cual uno se aproxima a estos hechos. Eso ya lo comprendimos todo. Dicho lo anterior, obviamente cada caso tiene que ser investigado hasta el final, de manera seria, y se evalúa en su mérito, porque al igual que cualquier denuncia de otro delito, obviamente cada caso tiene que ser acreditado como corresponde. Pero cuestión distinta es que los delitos de carácter sexual ha habido ciertos prejuicios históricos culturales que han significado que las mujeres sean perjudicadas. Entonces, yo creo que como respuesta a eso surge el planteamiento, yo le creo a la víctima. Y a mi entender, ese principio, más allá de la consigna, tiene que ver con que la investigación tiene que desarrollarse seriamente por un órgano independiente con todos los elementos necesarios para dar garantía. No hablamos del desarrollo de la investigación judicial, sino que política. Es que eso nos puede significar que se pase a llevar también el principio de presunción de inocencia. ¿Usted coincide con la autocrítica que hizo la ministra Toá respecto del manejo político en el caso Monsalve? Estaba al lado de ella cuando ella planteó este tema. Y claro, a ver, cuando usted toma una decisión con el diario del lunes, es distinto que cuando toma la decisión con el diario del viernes. Obviamente tiene más antecedentes. Y obviamente, cuando se ha evaluado el actuar del gobierno, se hace sobre la base de antecedentes que no todos se tenían a la vista al momento de tomar ciertas decisiones. Había antecedentes a la vista suficientemente graves. Pero la ministra Toá dijo que el óptimo habría sido que esta decisión se tomara el día miércoles. Y faltó ahí... Porque esto se sabe el martes, la decisión se toma el jueves. De hecho, ya se estaba buscando un reemplazante. Cuando sale el diario La Segunda, ¿ya estaban buscando un reemplazante? Sobre ese punto,
la decisión estaba casi total. Lo que pasa es que, a ver, ¿Y cómo es posible que estaban buscando un reemplazante y el subsecretario Monsalve puede haber ido al Parlamento a defender la ley de presupuesto? Porque seguían el ejercicio del cargo. Y sobre ese punto... Se puede ser alguien que lo vaya a reemplazar porque el señor quede inhabilitado. Si el gobierno está buscando un reemplazante, señor Monsalve, le busca un reemplazante... Lo que yo le puedo decir sobre eso, porque aquí de repente uno dice algo... Es que interesante, no veo sí, pero buen punto, pero quiero ser bien preciso, porque yo he visto que, en particular, cuando las ministras han pronunciado este tema, le ganan una coma, un punto, y generan, la contradicción y todo lo demás, y empezamos con una discusión que es inconducente. Sí. Lo que yo le puedo decir es que estaba convocada una reunión, me parece que a las 2 de la tarde, con el presidente de la ministra y con el subsecretario Monsalve. Tanto es así que se informa a la comisión que está discutiendo el presupuesto que se iban a tener que retirar a esa hora. Y en esa reunión finalmente se iba a adoptar la decisión final. Pero ya el día martes, está la declaración del presidente, el presidente le había manifestado al subsecretario Monsalve que era muy difícil su permanencia en el cargo. No sé cuáles son las palabras exactas. ¿Desde cuándo? Digo esto para los que están viendo ahora, porque agarran la punto, la coma y después no sé qué cosa, que yo también encuentro que es bien inconducente, le quiero decir, porque las supuestas contradicciones que dan ríos de tinta esto no son tales. ¿Desde cuándo estaba el gobierno ya buscando reemplazante para Monsalve? Sabe el presidente el martes a las 4 de la tarde, termina saliendo el jueves a las 2 de la tarde. Entre martes y jueves. ¿Cuándo empezó el gobierno a buscar reemplazante para Monsalve? A ver, yo evito hablar de este tema porque efectivamente después usted me lo mencionó, disculpe, yo no lo tenía en la agenda porque no sabía incluso. Pero lo que puedo señalar es que se le informa a las personas que habían tomado estas decisiones que tenían que evaluar eventuales reemplazantes. Ahora, la decisión obviamente se tomó cuando se tomó. Y ahí me quedo, para no abrir. No, está bien, pero sí, está bueno hecho el punto. Pero usted lo que nos da certeza de que el gobierno ya tenía claro, antes que saliera el diario de la segunda, de que Monsalve no seguía como subsecretario. Sí. ¿Usted lo sabía? No, yo me enteré después. No, a ver, yo me entero después sobre ese punto. De hecho, me entero por el medio de comunicación. Pero conversando con quienes participaron de estas decisiones, obviamente ya se habían formado una idea respecto a lo que había que hacer, y por eso la ministra Toá en la comisión dice que el óptimo habría sido que esta decisión se tomara el miércoles. La ministra Orellana hoy día en entrevista también coincide con lo que ha dicho Toá, se nota que hay un alineamiento de todo el gobierno, pero no está de acuerdo con que se haya lesionado de alguna manera el carácter feminista de este gobierno con el manejo de los casos que hemos visto. ¿Qué dice usted? Lo que pasa es que cuando uno habla del carácter feminista, ¿cómo decirlo? Eso tiene que ver con la gestión de gobierno. Y si uno analiza la gestión, hay un compromiso explícito para sacar adelante una agenda que proteja de mejor forma a las mujeres desde el punto de vista institucional. Entonces, si tenemos ejemplo de todo lo que es las iniciativas para que se paguen oportunamente las pensiones de alimentos, la recuperación, el esfuerzo que ha hecho por recuperar la tasa de participación laboral de las mujeres, pospandemia, la ley integral de violencia contra la mujer, las pensiones de reparación a los niños huérfanos cuyas madres han sido víctimas de femicidio, todo lo que es la agenda de protección a la infancia y, para qué decir también, la ley Cari, entre otros ejemplos. Todos los recursos adicionales para Chile Cuida. O sea, hay una agenda que es bastante ambiciosa y que se ha llevado adelante. ¿Y por qué me parece esto bien relevante? Porque finalmente cuando uno evalúa las políticas públicas tiene que ser sobre la base de la creación y fortalecimiento de las instituciones, que no tienen que ver con la voluntad de toda la cual persona, sino que tienen que ver con un marco de protección adecuado, que consagra un principio fundamental, que es la primera institución pública a la cual tiene acceso una denunciante, es la que se hace cargo de su acogida y de su acompañamiento para evitar revictimizaciones y no que estén llamándolo no sé cuántos servicios públicos adicionalmente, porque todos entendemos cuánto puede para una determinada víctima costar hacer la denuncia correspondiente. Y creo que en ese sentido el gobierno, con la ministra Orellana, y esto es bastante transversal, ha promovido una serie de iniciativas con el objeto de fortalecer esa institucionalidad. Por tanto, me parece que sacar una conclusión respecto a un hecho específico no da cuenta del enorme esfuerzo que se ha hecho y respecto al cual tenemos que seguir avanzando. Y por eso yo soy explícito, con esto concluyo, por favor, que creo que en general ha habido críticas, por cierto las críticas bienvenidas sean cuando son en buena lid, pero creo que ha habido críticas injustas a propósito de todos estos hechos, y parece que como que nadie está preocupado de la víctima y muchos andan preocupados de determinado efecto político que sea provechoso para tal o cual sector. Ministro Álvaro Elizalde, ministro secretario general de la Presidencia, como siempre, un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias. Gracias. Que esté muy bien.
Nosotros nos despedimos. Ya viene Agustín Álvarez con las noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Que tenga buena semana.